como les mencionaba el otro día, esta clase ya vamos a comenzar con un contenido completamente nuevo. Como pueden observar ahí, chiquillos, corresponde ya a la tercera unidad, en este caso de física, en este caso la segunda unidad en general del curso de tercero medio, la que correspondía a tercero medio, que tiene que ver con los fluidos, lo que es la física de fluidos, porque nosotros los fluidos los podemos ver tanto por el lado de la física y como el lado de la química. Nosotros obviamente vamos a analizar y vamos a trabajar lo que son las características de los fluidos desde la mirada física, es decir, los conceptos de ello. Chiquillo, con respecto al trabajo práctico, ayer terminé con los correos de segundo medio, así que hoy día ya debería empezar a revisar los de tercero, para que ahí vayan llegando, porque llegaron bastantes correos, más de los que pensaba, así que, y entre eso y la entrega de ayer, chiquillos, he estado ahí revisando, para que estén atentos, que ya durante el día de hoy les va a llegar el correo ahí con lo que había señalado la semana pasada. En primer segundo llegaron hartos correos, así que estaban de ahí estuve de a poco respondiendo junto a responder la entrega de las guías, que también es algo súper importante. Bien, como les decía, chiquillos, fluidos es el tema que nos convoca el día de hoy, es la tercera unidad de año, segunda unidad en general de la asignatura de física, tercero medio, donde vamos a estudiar la física de fluidos y tenemos que obviamente comenzar analizando los conceptos más importantes de los fluidos. Vamos a partir desde lo más básico, es decir, como bien dice aquí los objetivos de la clase, vamos a partir desde lo más básico, caracterizando, chiquillos, los estados de la materia. Vamos a volver a caracterizar, a analizar las características de los estados de la materia, aunque nosotros, la mayoría de ustedes ya más o menos sabemos en general cómo son estos tres estados de la materia. Nunca está de más nuevamente echarle una repasada, volver a recordar características de esto. Y vamos a definir tres conceptos el día de hoy: el concepto de densidad, el concepto de presión a manera general y en los fluidos, y también analizar lo que es el principio de Pascal. Vamos a ver si alcanzamos a verlo, si no lo dejamos para la próxima clase. Parece que este último objetivo no estaba el día de hoy. Me dejan revisarlo, parece que no está el día de hoy. El último no lo vamos a ver, lo vamos a dejar para la próxima clase, que es el principio de Pascal y las aplicaciones. Así que esta materia, chiquillos, todos estos 4 objetivos van a ser los que van a entrar en la evaluación sumativa número 2, junto al último contenido que faltaba de movimiento circunferencial, que era el de momento angular. Son conceptos súper sencillos, no son conceptos complicados, y en cuanto a lo matemáticas que tiene la parte de presión y densidad, van a darse cuenta que no es tan complicado después de todo. Así que vamos con ello, chiquillos. El día de hoy vamos a empezar entonces a trabajar lo que son los fluidos, la física de fluidos en este caso. Entonces, lo primero que vamos a ver, chiquillos, son los estados de la materia. Vamos a analizar los estados de la materia como el primer gran concepto. Cosa que nosotros, cuando éramos pequeños en ciencias naturales, nosotros analizábamos los estados de la materia, las características, las diferencias de los estados de la materia. Así que nunca está de más volver a repasarlo y ver también características más específicas de estos, para poder comprender mejor lo que viene a continuación. Y también poder así caracterizar 2 de estos estados que nos van a permitir pasar a lo que corresponde a la física de fluidos. Así que tenemos que analizar bien esa parte. Entonces, los estados de la materia son 3. Vamos a dejar el estado de plasma afuera por esta vez, porque no tenemos muchas características que señalar de él, pero nosotros sabemos más o menos que ese cuarto estado de la materia que se está descubriendo, este estado plasmático, también va a ser parte de los estados de la materia en algún momento. Estados sólidos, chiquillos, nosotros recordamos que son el estado donde la materia tiene una forma bien definida, y es muy difícil comprimirlos. Los cuerpos en estado sólido, recordemos que son aquellos que tienen su forma propia, es decir, no se adaptan al lugar donde se encuentran, es decir, ellos por sí mismos tienen su propia forma, y por la forma en que están ubicadas, unidas las partículas en el cuerpo de estado sólido, es muy difícil comprimirlos, están muy unidas. Eso se debe a que poseen lo que se llama una fuerza intermolecular. Todos los estados de la materia, las partículas que lo componen, las moléculas que lo componen, tienen sus moléculas unidas a través de fuerzas intermoleculares que van a variar según el estado de la materia y el grado de movimiento que tengan también las partículas en su interior.
En el estado sólido, chiquillos, las partículas prácticamente no se mueven, las moléculas no se mueven, ya que las fuerzas que unen a cada una de estas partículas son fuerzas muy intensas, es decir, no permiten el movimiento de las partículas y también permiten mantener esta cohesión, esta unión de las moléculas en este estado sólido. El estado líquido, chiquillos, tienen un volumen bien definido. Aquí no hay una forma definida, sino que el volumen, aquí hablamos ya del concepto de volumen. La forma del líquido ya no es definida, sino que se va a adaptar al recipiente que lo contiene. La capacidad de adaptarse a los recipientes que contienen los líquidos se debe a que ahora las fuerzas entre moléculas son más débiles, por ende no permiten mantener la forma del objeto en el lugar del líquido donde se encuentre, y al encontrarse en un recipiente, lo débil que son las fuerzas entre las moléculas hace que se deformen las moléculas, cambian su forma y se adapten al recipiente que los contiene. El líquido es más fácil de comprimir que un sólido, por esta adaptabilidad que tiene a los recipientes en los cuales se contienen. Aquí las fuerzas intermoleculares están presentes todavía, pero son más débiles, no son unas fuerzas tan intensas como los que nosotros caracterizamos siempre a los líquidos en general. Y el estado gaseoso, chiquillos, ya es el estado más desordenado, el que está más fluido de todos, por así decirlo. Aquí no hay forma ni volumen definido. Pueden fluir libremente ocupando todo el espacio disponible, o sea, un objeto en estado gaseoso puede ocupar grandes volúmenes, puede adaptarse a grandes volúmenes, no es como el líquido que se adapta al recipiente. Aquí se va a ir adaptando a un gran volumen, se va a expandir con mayor facilidad, fluye con mayor facilidad que un líquido, y se adapta completamente al lugar que se contiene. Y aquí las fuerzas intermoleculares prácticamente son cero, es decir, aquí casi no encontramos fuerzas entre las moléculas porque al estar tan fluidas, al haber tan débiles estas fuerzas prácticamente nulas, la poca cohesión, la poca unión que tienen las moléculas del estado gaseoso provocan que estas partículas se muevan tan libremente, más libres incluso que los líquidos, y que incluso en muchos casos no requieran de un recipiente para contenerlos, porque se mueven a tanta velocidad, fluyen tanto, que el recipiente puede que las contenga un rato y estas sigan expandiéndose y se expandan en un lugar. El ejemplo más simple, chiquillos, es comparar el agua en estado gaseoso y en estado líquido. El agua en estado líquido se puede mantener en un recipiente, mientras que en estado gaseoso el vapor de agua se puede expandir y fluir libremente, ocupando mayor volumen y mayor espacio. Eso claramente cambia la adaptabilidad, como se dice, de estos casos, de este fluido, que es el caso del gas. Así que los ordenamos por su grado de fluidez. El sólido no fluye, el líquido fluye, pero no débil muy poco, porque se adapta solamente a los recipientes y tiene un volumen definido. El gaseoso fluye libremente y no tiene volumen definido, a diferencia de los líquidos que sí tienen un volumen definido, porque se va a adaptar más fácil al recipiente que los contiene. El gas, al fluir más libremente, va a tener más dificultad de adaptarse al recipiente que lo contiene. En este sentido, chiquillos, la capacidad de que estos estados de la materia que se caractericen por fluir hace que tanto los líquidos como los gases, sean considerados ambos fluidos. Es decir, a partir de ahora, todo lo que analicemos de fluidos, debemos considerar que pueden estar presentes en gases como en líquidos. Generalmente el análisis de los fluidos se hace en los cuerpos de estado líquido por el volumen. Podemos analizar los fluidos, las leyes de los fluidos en los gases, pero complica un poco el hecho de que el gas sea más fluido, que se mueva más libremente. El líquido, al ser más fácil de mantener en un recipiente, es más fácil de estudiar sus características. Pero no debemos olvidar, chiquillos, que cuando hablemos de fluidos, nos estamos refiriendo a los líquidos y también a los gases, porque ambos tienen la capacidad de adaptarse a los recipientes y de fluir más o menos libremente según sus características de fuerzas intermoleculares. Es decir, si bien yo voy a empezar en las próximas clases a hablar de fluidos bastantes veces, podemos llevar estos casos también a los gases. O sea, fluidos no necesariamente es sinónimo de líquido, como comúnmente se piensa. Muchas veces nosotros hablamos de fluidos e inmediatamente hablamos de líquidos, pero los gases también son fluidos por esta capacidad de fluir, de moverse libremente, ocupando todo el espacio que
puedan disponer y adaptándose obviamente al recipiente que los contiene. Así que no olvidar ese detalle porque lo recalco harto, chiquillos, porque es muy importante tener en cuenta que los gases también tienen su espacio, por así decirlo, en los fluidos. Así que, importante eso. ¿Por qué lo señalo, chiquillos? ¿Por qué lo señalo eso? Porque los conceptos que vienen a continuación de densidad y presión también son aplicables, chiquillos, a los fluidos, tanto los líquidos como los gases. Así que siempre vayan pensando al mismo tiempo que yo hablo de esto, o que salgan imágenes de líquidos, porque son más fáciles incluso de dibujar, no dejen de lado esa idea que también se puede hablar de los fluidos en los gases. La imagen por excelencia, chiquillos, para analizar la densidad es este vaso precipitado, chiquillos, que contiene agua y aceite. Tiene agua y aceite en su interior. Tiene ambos y vemos cómo el aceite flota sobre el agua. Y nosotros lo podemos experimentar en distintas situaciones. Chiquillos, la densidad absoluta, que es la densidad que vamos a analizar en este momento, corresponde a una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado, como dice la definición. Es decir, cuánta masa del fluido está contenida en un cierto volumen. Es decir, nosotros podemos decir que la densidad de un fluido va a quedar determinada por cuánta masa está ocupando una cierta cantidad de espacio. Por eso, la densidad es una cantidad determinada por la masa y la cantidad de volumen que esta masa puede ocupar. Las sustancias menos densas flotan sobre las sustancias más densas. Ahí quedó mal escrito, lo voy a arreglar al tiro, chiquillos. Quedó mal escrito ahí. Vamos a agregarlo. Y aquí también era un cuánto. Ahí sí. Lo arreglamos. Las sustancias menos densas, chiquillos, flotan, mientras que sobre las más densas. Es decir, todo lo que flota es menos denso que lo que está abajo. Es decir, aunque parezca que hay la misma cantidad de agua y aceite dentro de este recipiente, al ser menos denso el aceite, significa que hay menos masa de aceite en el mismo volumen de agua que hay ahí. Es decir, si comparamos la misma cantidad de un fluido, pero vemos que uno es más denso que el otro, el fluido más denso en el mismo espacio está obteniendo mayor masa, lo cual puede ser fácilmente experimentable. Chiquillos, podemos tomar dos recipientes, llenarlos con el mismo volumen del fluido, por ejemplo, 200 centímetros cúbicos de agua y 200 cc de aceite, y ponerlos en una balanza. Vamos a notar inmediatamente que el agua va a tener mayor masa, va a marcar más masa que lo que está marcando el aceite. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es mayor, hay más masa en el mismo espacio. Definido, chiquillos, con la letra griega ρ, esta es la letra griega ρ, que es una P como más redondeada, simplemente se divide la masa por el volumen. La masa sabemos que la medimos en kilogramos y el volumen lo debemos de, la unidad del sistema internacional es el metro cúbico. Es decir, kilogramo por metro cúbico nos va a dar la unidad de medida de la densidad, que es la relación que hay en la masa de un objeto y el volumen que éste ocupa. En una mayor densidad, el cuerpo se hunde, mientras que menor densidad, el cuerpo va a flotar sobre el más denso. Una mayor densidad implica que el objeto está ocupando el fluido en este caso, perdón, no el objeto, el fluido, está ocupando mayor masa, tiene mayor masa, ocupando el mismo volumen que otro. Entonces, ahí el experimento, este ejemplo del experimento se hace mucho, de comparar distintos fluidos, llenar un vaso precipitado de estos del laboratorio con la misma cantidad de fluido, y luego medir sus masas, y así puede determinar sus respectivas densidades. Vamos a ver que los objetos más densos van a tener mayor masa, ocupando el mismo volumen, que otros. Por ejemplo, el aceite tiene menos masa en el mismo volumen, y además podemos comparar, por ejemplo, con la gasolina, con la parafina. La parafina es menos densa que estos dos, es decir, la parafina debería flotar sobre el aceite, y decir, hay menos masa ocupando el mismo volumen. Entonces, densidad absoluta se define como masa partido por volumen, kilogramos partido por metro cúbico, la unidad de medida que nos determina.
Estos chiquillos también, este también experimento se llama experimento de fases. Es decir, una fase, otra fase, van determinadas por las densidades de estos fluidos. Así que muy importante ahí, chiquillos, tenerlo en cuenta. Sigamos, chiquillos. Por otra parte, chiquillos, la presión a manera general, chiquillos, corresponde, si lo vemos desde la mirada física, a la fuerza que se ejerce sobre una superficie o área. La presión, chiquillos, es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversa al área de contacto. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? La presión, chiquillos, corresponde a una magnitud física que relaciona la fuerza que aplicamos y el área o la superficie en la cual se está aplicando. ¿Qué quiere decir? Tenemos el ejemplo clásico, que también alguno lo pudo ver, si que logró, no recuerdo que parece que cuando fuimos al MIM, este experimento estaba cerrado, no estaba funcionando, el de la cama de clavos, chiquillos, en donde uno se puede acostar sobre la cama de clavos sin sufrir ningún daño, porque la fuerza con la que nuestro cuerpo está parándose sobre la cama de clavos se reparte en una gran superficie. El experimento que están viendo ahí, chiquillos, del globo sobre una pequeña cama de clavos, también cumple esta ley. La fuerza que le apretamos, con el que apretamos el globo, se expande en una gran superficie. Eso explica, chiquillos, por qué cuando uno se entierra una astilla o cuando uno se pincha con un alfiler o una aguja, duele tanto. Porque la fuerza con la que nos enterramos ese objeto se está haciendo en una área muy, muy pequeña, que es la punta del alfiler, la astilla o el clavo, por ejemplo, cuando nos pinchamos con un clavo. Por ende, duele más porque la fuerza se está concentrando en un espacio muy pequeño. Es decir, no se reparte en una superficie muy grande. Eso explica, chiquillos, que no es lo mismo hacer esto que hacer esto. La sensación es distinta si nosotros nos pegamos con la mano así y nos dejamos así. Por ejemplo, si yo me hago así la mano acá, aquí en el brazo, no me voy a sentir, pero si me hago con la punta del dedo, me va a molestar, incluso si tengo la uña larga, me puedo incluso hasta dejar una marca. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que estoy aplicando se está repartiendo en una superficie distinta. Una mayor área implica que la superficie se reparte más la fuerza, por ende se ejerce menos presión. Si esa misma fuerza la aplicamos en un área más pequeña, estamos ejerciendo una presión mayor, porque estamos concentrando la fuerza en un espacio más pequeño. Entonces, matemáticamente, chiquillos, la presión se define como la división entre la fuerza partido por el área. Recuerden que cuando algo está en el denominador, entre más grande es, el resultado final es más pequeño. Por ende, a mayor fuerza, mayor presión aplicada, pero si aumentamos el área de contacto, la presión disminuye porque la fuerza se está repartiendo en una superficie más grande. Eso explica muchas cosas, situaciones cotidianas, chiquillos, cuando uno se pincha, cuando por ejemplo, cuando uno se pincha con algo, duele más porque el área de contacto es mucho menor, pero si uno hiciera lo mismo con un objeto de mayor superficie, el dolor puede ser menor, la sensación es menor porque la presión se está ejerciendo en menor superficie. En mayor superficie, por ende la presión es menor. Claramente, chiquillos, nosotros si pusiéramos ese globo en un puro clavo, al aplicarle la fuerza, inmediatamente se va a reventar, porque la presión se está ejerciendo en una superficie mucho más pequeña que en esta especie de cama de clavos. Es lo mismo, chiquillos, que si nosotros, por ejemplo, alguna vez han tratado de aplastar una lata de bebida, uno la aplasta. Si uno perfectamente se puede parar arriba de la lata, porque la superficie de contacto de la lata es tan grande que permite sostener nuestra fuerza, o sea, repartir la fuerza por la lata y mantener una presión menor. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo aplastamos la lata? Pegándole más fuerte. Por ende, no cambiamos la área de contacto, pero aumentamos la fuerza. Como dijimos acá, una fuerza mayor aumenta la presión. Por ende, es más fácil deformar, aplastar esta lata. Nosotros perfectamente podemos pararnos arriba de latas y no deformarlas, no aplastarlas, pero si nosotros aumentamos la fuerza aplicada, la presión aumenta, aunque no cambie el área de contacto, y las terminamos doblando. Entonces, la unidad de medida, chiquillos, aquí quiero detenerme. Hay varias unidades de medidas para la presión. Están los milímetros de mercurio, están las atmósferas y está el pascal. Pascal, chiquillos, es la unidad de medida del Sistema Internacional para la presión. Antiguamente eran los milímetros de mercurio, ahora pasó a ser el pascal.
si en algún ejercicio o en alguna actividad nos aparece la unidad de milímetros de mercurio, o más probablemente nos parezcan las atmósferas, debemos hacer la conversión de atmósferas a pascales. Esas conversiones las voy a dejar en la próxima clase si es que llegan a aparecer, y en la prueba, en caso de que aparezca alguna pregunta de transformación de presiones, nosotros les voy a indicar ahí, recordar que una atmósfera equivale a, si no me equivoco, 101.200, si no me equivoco, pascales. Más o menos por ahí anda la conversión. Entonces, la unidad oficial de la presión, en este caso, es el pascal. Todas las presiones que veamos de ahora en adelante, ya sea la presión aplicada a un objeto, o la presión de un fluido, o la presión que sea, se deben medir en pascales. Cualquier otra unidad se debe transformar, como por ejemplo cuando transformábamos los centímetros a metros. Chiquillos, ¿alguna duda hasta el momento? Antes de pasar, ya nos queda un último concepto. No, profe. Dime. Profe, yo tengo una duda, pero no de la materia, sino del trabajo. O sea, yo ya lo dejémosla para hice, el final, Sabri. Sabri, dejémosla para el final. Terminemos esto y con todas las dudas del trabajo la dejamos para el final de la hora. ¿Ya? Deme un segundo, chiquillos. Ya, chiquillos. Entonces, no hay duda, chiquillos, entonces recordar, Pascal, porque, ¿por qué les digo esto? Porque muchos ejercicios, si uno se mete a hacer ejercicios en internet, incluso en algunas pruebas, sale mucho la atmósfera, pero Pascal es la unidad oficial, por así decirlo, del sistema internacional para medir las presiones. Esta, chiquillos, esta presión, definida de esta manera, es la que nos va a servir de base. ¿Por qué? Todas las presiones que vamos a ver en los fluidos toman como base, chiquillos, la idea de la fuerza aplicada en una determinada área. Lo vamos a ver, chiquillos, en la presión de un fluido, o también llamada presión hidrostática, que ocurre cuando nosotros sumergimos un objeto dentro de un fluido y este se encuentra en él. La presión que va a sentir, en este caso, el cuerpo sumergido en un fluido, va a quedar determinada por la fuerza que el fluido ejerce perpendicularmente en cada una de sus caras, y en todas ellas, si el cuerpo tiene una forma regular, va a estar percibiendo la misma presión, porque todas las caras tienen la misma área, la misma superficie, y el fluido va a estar generando presión en todas direcciones. Por acción y reacción, por esta tercera ley de Newton, el cuerpo va a estar ejerciendo una fuerza en sentido contrario, es decir, una fuerza del cuerpo hacia el fluido, que es la fuerza que vamos a analizar después, que es la fuerza de flotabilidad. Es decir, la reacción a la fuerza que el fluido está haciendo sobre el cuerpo va a ser la fuerza de flotación o flotamiento, también se llama, que va a permitir que el cuerpo flote o no. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la flotabilidad de los cuerpos. Pero tener claro esto, que cuando sumergimos un cuerpo dentro de un fluido, la presión que éste va a sentir va a quedar determinada por la presión que el fluido le está ejerciendo sobre las caras de este. La presión que está generando sobre las caras de este objeto. ¿Y de qué va a quedar determinada esta presión? La presión hidrostática, chiquillos, que corresponde a la presión que un fluido está percibiendo cuando está, o se está generando cuando el objeto está dentro de él, va a ser la presión con la cual se somete. Como digo, va a depender de la densidad del fluido, de la gravedad en la cual estemos, porque la flotabilidad depende de la gravedad, y a cuánta profundidad esté. Es decir, si nosotros sumergimos un objeto, puede que una parte de él quede fuera del agua, pero nosotros podemos tomar siempre se mide desde la parte que queda más al fondo hasta, desde el fondo del recipiente hasta la superficie, hasta el punto donde está. Ahí vamos a medir la profundidad a la cual está. Entonces, desde el cuerpo hacia abajo, medimos la profundidad a la que está. La presión de un fluido aumenta
cuando nos sumergimos más, porque bajo nosotros va a haber más fluido, por ende vamos a tener que soportar mayor presión de este sobre nosotros. A medida que nosotros nos sumergimos en un objeto, es decir, si la profundidad a la que estamos dentro del fluido es mayor, vamos a tener que soportar una columna de fluido mucho mayor sobre nosotros, en una de nuestras caras, por así decirlo, lo cual va a aumentar la presión. Lógicamente, la gravedad tiene que ver con eso, porque si nos hundimos en un fluido, la gravedad es la responsable de que nos hundamos. Y la densidad también tiene que ver porque si hay mayor densidad, hay mayor masa de fluido, por ende tenemos que soportar mayor presión, mayor fuerza sobre nosotros. Eso explica por qué la presión de un cuerpo sumergido en un fluido va a depender de la densidad del fluido, porque al haber mayor densidad, tenemos más masa que vamos a soportar cuando estemos a una cierta profundidad. O sea, el peso del fluido, el peso del líquido en el cual estemos, en este caso, va a ser mayor. Vamos a tener que soportar mayor peso de este. Y además, el hecho de que estemos más sumergidos en el fluido, al estar a mayor profundidad, nosotros vamos a tener que estar soportando una columna de fluido mayor, es decir, una mayor masa. Si se dan cuenta, la densidad y la profundidad a la que estamos están directamente conectadas. ¿Por qué? A mayor profundidad estamos soportando mayor masa bajo nuestros pies, sobre nuestra cabeza, perdón. Y además, a mayor densidad, hay mayor masa concentrada en algún lugar. Por ende, el peso que soportamos sobre nosotros es mucho mayor. ¿Se fijan? Densidad y profundidad están conectadas directamente porque ambas van a depender de cuánta masa de fluido vamos a tener que estar soportando cuando nos vamos hundiendo. Y la gravedad es consecuencia del peso que estamos soportando. Entonces, no confundir esta P que yo con la P de peso, porque la peso tiene una flechita arriba. Esta P es de presión, sin flechita, y depende de la densidad, de la gravedad y de la profundidad. Según eso, ¿se podría hacer hielo al poner en tanta presión el agua? Sí, efectivamente. Ustedes saben, chiquillos, que esto que se llama las variables de estado, se llaman las variables de estado, dicen que nosotros podemos modificar el estado de la materia de un objeto cambiando su temperatura, su presión o su concentración de moles, sus moles. Nosotros podemos cambiar el estado de la materia de un objeto cambiando su temperatura, pero también podemos cambiar su presión. Porque si nosotros aumentamos la presión de un objeto, las moléculas se van a ir concentrando cada vez más. ¿Y qué pasaba cuando estábamos en estado sólido? Que las moléculas están más concentradas. Por ende, al concentrar, al presionar el líquido tanto, las moléculas se van a empezar a juntar tanto. Y como van a tener tan poco espacio, se van a empezar las moléculas a frenar. Ustedes recuerden que una mayor grado de agitación molecular o un mayor movimiento de las partículas es mayor temperatura. Entonces, si las partículas empiezan a frenar por el espacio poco espacio que tienen, las moléculas van a empezar a disminuir su temperatura hasta el punto de que se hagan sólidas, porque cambia su estado de la materia. O sea que en algún punto profundo del océano debería haber hielo. Sí, en algún punto profundo del océano debería haber hielo por la presión. En la Antártida, por ejemplo, la presión es súper baja, la presión es súper alta. La presión en la Antártica es más alta porque compensa un poco esto y también las características propias de la Antártida, de que le llega poca luz solar, etc. Pero un buen punto el que menciona Luciano. Nosotros podemos cambiar el estado de la materia de un objeto alterando su presión también. Presión o temperatura, por lo que acabo de señalar. Entonces, presión hidrostática es la presión que un objeto va a soportar cuando se esté sumergiendo al interior de un fluido. Y como presión, al igual que la definimos anteriormente, también la definimos en pascales. Esta unidad de presión es universal, por así decirlo, va a abarcar todas las presiones que podamos definir, que nos vienen otras más adelante, también la vamos a tener que definir con esta. Nos falta ver también la presión atmosférica, la presión, nos queda la presión de una columna de fluidos dentro de un recipiente, varias presiones más que también se definen por ella. ¿Chiquillos, alguna duda con este concepto de presión hidrostática? Entonces, eso explica por qué cuando nos sumergimos en el mar o en una piscina sentimos más dolor y presión en los oídos, porque estamos soportando mayor columna de fluido sobre nosotros.
Así que, chiquillos, ¿alguna duda con esto? Con estos conceptos de presión hidrostática. La próxima semana, chiquillos, cuando hagamos, veamos el principio de Pascal, que es el último que nos faltaba, vamos a hacer ejemplos matemáticos de esto, donde vamos a hacer una pequeña actividad en clase que pues, ahí voy a pensar si la evalúo o no. Así que es importante que no falten para la próxima semana. Así que, ¿no hay ninguna duda, chiquillos? Pues, si no hay dudas con respecto a la materia, Sabrina, te doy la palabra para que me hagas tu pregunta con respecto al trabajo práctico. Profe, Sabri, te escucho. ¿hasta qué fecha al final dio límite para el trabajo? Yo lo terminé, pero falté con lo demás. Hasta el próximo miércoles, 11 de noviembre hasta las 23:59. Ya. Y los que ya lo mandaron, chiquillos, me comprometo que durante el día de hoy o más tardar mañana les voy a estar llegando los correos de vuelta para que si quieren hacer algún cambio. Y a los que lo mandaron por correo también para devolverles, para que lo olviden enviarlo por el formulario. Voy a arreglar el formulario porque en otros cursos me están diciendo que tiene un límite de fotos. Voy a aumentarle ese límite porque si alguien hace el trabajo y lo quiere mandar con más detalle, tenga ahí su... Sí, el límite es 5 y me alcanzo justito. Sí, que lo que pasa es que el formulario me deja 1, 5, 10, 50. Entonces, y el máximo de tamaño de los archivos es de 100 megas. O sea, entre todos los archivos que suban no pueden superar los 100 megas. Y una foto no gasta más de uno, así que yo me puse en el peor de los casos de que alguien sacara la foto en calidad mega hiper grande con su cámara del celu. Entonces me puse en el caso extremo. Pero voy a aumentar hoy día el límite a 10 por si alguien tiene problemas con eso. Pero recuerda, Sabri, hasta el próximo miércoles, hasta las 23:59. Ahí se deshabilita el formulario. Y quienes no alcancen a mandarlo, tendrán que mandarme un correo para explicarme las razones y así darles otra alternativa para recibir su trabajo. Otra cosa, chiquillos. Esta semana nuevamente los de PTU quedan liberados porque voy a ir con cuarto medio a trabajar el trabajo práctico de ellos y también trabajar su siguiente evaluación sumativa que ellos tienen también junto a ustedes en 2 semanas más. Así que nuevamente quedan liberados los de PTU de física de tercero y el horario de la clase de PTU física electivo lo voy a estar dando después de la evaluación sumativa. Para los que quieran reforzar la materia de este año, del electivo tercero y cuarto, se va a dar el horario después de la segunda evaluación sumativa, para que estemos un poco más relajados. Así que eso, chiquillos. Si no hay más dudas con respecto al trabajo o a la materia, dejamos la clase hasta acá. Deseándoles, chiquillos, que tengan buen día. Espero también les vaya súper bien esta semana en la prueba de lenguaje y matemáticas, que sé que están en eso. Espero que les vaya súper con ello. Los resultados de la evaluación sumativa de ciencias e historia van a estar entre mañana y pasado. Yo creo que es más probable que mañana o pasado, porque hoy día nosotros estamos terminando de mandar esos resultados para que se haga un informe más formal, por así decirlo, y sí, reciban los resultados. Así que van a llegar esos resultados dentro de los próximos días. No se alarmen, van a tenerlos antes de la siguiente evaluación sumativa. Así que eso, chiquillos. Cuídense mucho, que estén súper bien. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora de siempre y que tengan buena tarde. Así que cuídense mucho, chiquillos, y nos vemos. Chao, chiquillos.